Buenas tardes, hermana. Dios te bendiga. Bienvenida a esta transmisión de Tabita Levántate. Es un gusto para mí que estemos nuevamente reunidas esta semana para escuchar la palabra del Señor, esta enseñanza que el Señor nos da cada semana. Amén. Y nuestro tema de hoy se llama 7 engaños del enemigo en nuestra vida. Y vamos a ver cuáles son estos 7 engaños. Amén. Y si estamos pasando nosotros en este momento por alguno de ellos. Amén, y que el Señor sea dando la solución a cada uno de estas cosas que se levantan contra nosotros, a cada uno de estos engaños que el enemigo usa para traer desánimo a nuestra vida, para desviarnos del camino de Dios. ¿Y para qué? Para que nuestro corazón se desanime y se aparte del camino de Dios. El enemigo lo que busca es traer a nuestro corazón desánimo. ¿Para qué? Para que nosotros volvamos atrás, para que nosotros botemos todo, dejemos todo y regresemos nuevamente al mundo. Amén. Pero el Señor tiene cuidado de nosotras, tiene cuidado de cada circunstancia que se levanta alrededor nuestro, y Él en su infinita misericordia nos da la victoria. Amén. Sobre las armas del enemigo. Sabemos que el Señor pues nos ha dado armas poderosas en Dios. ¿Para qué? Dice la misma palabra aquí en 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces el Señor nos ha dado armas poderosas. ¿Para qué? Para destruir todas las armas del enemigo, para destruir todo engaño del enemigo. Y Él nos da la victoria sobre todo engaño que viene del enemigo de nuestras almas. Amén. Entonces, el arma que el enemigo usa para desanimarnos, para amedrentarnos, es la mentira. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es padre de mentira y usa las mentiras para engañarnos. Pero si nosotros tenemos conocimiento de la palabra, sabemos qué armas tenemos, qué armas nos ha dado el Señor para vencer todo dardo del enemigo. Amén. ¿Y cuál es el campo de batalla también que el enemigo usa en nosotros? Es nuestra mente. Ahí es donde el enemigo va a trabajar, a bombardear nuestra mente con dudas, con miedos, para desanimarnos y hacernos que retrocedamos, hacer aún que dudemos de Dios, hacernos sentir solas, pero no estamos solas. Dios está con nosotros. Tenemos aún nuestro consolador. Tenemos nuestra ayuda que viene de nuestro socorro que viene de lo alto. Amén. Entonces no estamos solas. Si el enemigo ha venido a meter esa mentira en nuestro corazón o en el corazón de alguna de ustedes de que están solas, que tienen problemas y no hay quien las auxilie, el enemigo es el que ha metido ese engaño en tu corazón. Y no estamos solas, Dios está con nosotros. Amén. Pidamos a Dios que guarde nuestra mente para que el enemigo no meta basura en ella. Amén. Entonces, ¿cuál es el campo de batalla del enemigo? Es nuestra mente. Ahí es donde el enemigo va a empezar a bombardear, va a empezar a meter cosas, va a empezar con sus engaños a querer envolvernos. ¿Para qué? Para hacernos desistir, para hacernos retroceder, pero no debemos de permitírselo. Amén. Y vamos a ver cuál es este primer engaño, cuál es esta primer mentira que el enemigo empieza a meter en nuestra mente y en nuestro corazón, y es la condenación. El enemigo siempre que cometemos alguna falta nos hace sentir culpables y condenados o condenadas, nos hace sentir culpables y condenadas, nos hace pensar que Dios no nos perdonará y que solo merecemos la muerte. Pero debemos confiar en Dios, debemos de confiar en su amor y en su misericordia, y sobre todo en sus promesas. ¿Qué promesas tenemos de parte de Dios para nuestra vida? ¿Qué promesas de Dios hay
cuando nosotros caemos, cuando nosotros cometemos alguna falta. Y lo primero que debemos de hacer cuando cometemos alguna falta es correr a los pies de Jesús, pedir perdón por nuestras faltas, y dice la misma palabra que Él es amplio en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces es un engaño del enemigo la condenación, el que nosotros no vamos a obtener perdón por lo que hayamos cometido, cualquiera que sea el nombre de esa falta. Y sabemos que es un engaño del enemigo. Él nos perdona. Porque mira, aquí en Mateo 18, 21 al 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si Jesús nos manda esto, es porque Él también lo hace. Si Jesús mandó esto en su palabra, fue la respuesta para Pedro. No te digo 7, sino aún hasta 70 veces debes de perdonar. Y si Él mandó esto, es porque Él es lo mismo que hace con nosotros. Cuando nosotros cometemos una falta y corremos a Él y le pedimos perdón, Él nos perdona. Y no es de que nos vaya contando: ya llevas 1, ya llevas 2, ya llevas 3. No. Él nos perdona cada que fallamos y reconocemos delante de Él que hemos fallado y corremos a sus pies y pedimos perdón. Él es amplio en perdonar y no te las va contando. Si Él mandó a Pedro, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7, es porque Él nos perdona. Las veces que sean necesarias. Amén, pero Satanás nos hace pensar lo contrario. Y muchos se apartan del camino del Señor por esto, porque piensan que el Señor no los va a perdonar, que sus fallas son tan grandes, su falla fue tan grande y su pecado no tiene perdón. Ese es el engaño del enemigo. Pero se te olvida que Cristo ya pagó por tus pecados, presentes, pasados y futuros. Entonces nosotros debemos de tener esa confianza en su palabra, en sus promesas, porque el Señor no miente. Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas, y Él nos ama y nos perdona por amor. Y por amor fue a parar en una cruz para perdonar nuestros pecados, como te digo, presentes, pasados y futuros. Él ya nos perdonó por medio de su sacrificio. En Primera de Juan, vamos a leer Primera de Juan 1:9, y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué hay que hacer para que el enemigo no venga a acusarnos? Es confesar. Aquí nos lo está diciendo la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Pero ¿qué hay que hacer? Confesarlo. Porque mientras tú no confiesas tu falta, mientras tú no confiesas tu pecado, ahí va a estar el enemigo, acusándote, señalándote, condenándote. Pero si tú corres y vienes a la presencia del Señor y delante de Él reconoces que fallaste y le pides perdón, Él te perdona, te limpia, te restaura, te levanta. Y entonces el enemigo ya no tiene de qué señalarte, no tiene de qué condenarte, no tiene de qué acusarte. Y eso es lo que debemos de hacer.
¿Para qué? Para que el enemigo no tenga argumentos contra nosotros, para venir y afligir, para venir y querer desanimar. Entonces, el primer engaño del enemigo en nuestra vida es la condenación y no debemos de permitírselo. Amén. Vamos a ver ahora el segundo engaño, es el temor. Debemos desechar de nosotros el temor y la preocupación, porque si hay preocupación, también hay temor por el qué pasará, cómo le haré o qué voy a hacer. Debemos estar confiados en que Dios se encargará de los asuntos de nuestra vida. ¿Sí? Debemos de tener un corazón confiado, no un corazón temeroso, un corazón confiado en Él, de que si Él dijo que está con nosotros, Él lo está. Que si Él dijo que no estamos solos, que Él está con nosotros, a Él está con nosotros, Él es fiel. Dice la misma palabra, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es una promesa que tenemos de parte de Dios y no debe de haber temor en nuestro corazón. Si yo estoy caminando rectamente, no debo de preocuparme. Preocúpate cuando tú estés caminando fuera del orden de Dios. Preocúpate cuando tú estés apartada del Señor. Pero confía si tú estás caminando como el Señor quiere. Confía si tú estás siendo obediente a la palabra de Dios. Mira, dice aquí en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, no tengas temor. Muchos viven con temores. Temores a una enfermedad grave, temores a perder el trabajo, temores a fracasar en el matrimonio, temores a quedarse solos, temores a que a los hijos les pueda pasar algo malo. Pero debemos de confiar en Dios y debemos de desechar el temor. ¿Por qué? Porque el Señor nos guarda. Si tú, como te digo, si tú estás caminando rectamente, Él va a guardar aún a tus hijos. Si tú oras por ellos, si tú le pides al Señor que cubra a tus hijos, Él lo va a hacer. Entonces no debe de haber temor en tu corazón. Y Dios nos exhorta a no tener temor, sino confiar en Él. Confiar en que en cualquier situación que nos encontremos, Él nos va a auxiliar. Él va a cuidar de nuestra casa, Él va a cuidar de nuestros hijos. Pero ¿qué es lo que debemos de estar haciendo nosotras como madres? Cubrir a nuestros hijos con oración. Estar orando. Ocuparnos también de la oración. Entonces también si nosotros mantenemos nuestra mente ocupada con oración, con la lectura de la palabra, el enemigo no se le va a dar oportunidad a sus engaños, a sus mentiras. Entonces desechemos el temor, desechemos ese engaño del enemigo del temor. Dice aquí en Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, si nosotros decimos que tenemos al Señor en nuestro corazón, si decimos que amamos a Dios, nuestro corazón va a estar confiado en Él. Y dice aquí, como leímos, en el amor no hay temor. Dice, el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios es perfecto. Entonces, si decimos que el amor de Dios está en nosotros, no debe de haber temor en nosotros. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y si yo tengo temor,
es porque no he sido perfeccionado. Y dice que el temor lleva en sí castigo. Entonces debemos de desechar el temor y de confiar en Dios, en su amor, en su misericordia. Debemos de confiar que Él va de nuestro lado, nosotros vamos de su mano. Y aún si llegara a pasar de lo que leímos, a lo mejor tenemos miedo, como decíamos, de quedarnos sin trabajo, de que algo malo le pase a nuestros hijos, de alguna enfermedad. Debemos confiar en Él. Nuestra confianza debe de estar puesta en Él. Aún si llegara a pasar alguna de estas cosas, sabemos que el Señor tiene todo bajo control. Y si el Señor permite, es por algo también. No debemos de pensar como muchos piensan, que porque estamos en el camino del Señor somos intocables, que nada nos va a pasar. Y no, aún por las situaciones que estamos pasando, por luchas, por pruebas, por enfermedad, por situaciones que estemos pasando, a lo mejor hasta también el perder nuestro trabajo, el Señor lo permite con algo nosotros, el Señor nos va a enseñar por medio de eso, algo nosotros vamos a aprender a través de eso. Pero debemos de confiar en el amor de Dios. Debemos de estar confiados en Él. Y como te digo, desechar todo engaño del enemigo. Echar fuera el temor. Porque aún va a llegar el momento en que el temor no te va a paralizar. El temor, el miedo te va a enfermar. Entonces debemos de desechar ese miedo. ¿Quién mete ese temor en ti? El enemigo, para que no confíes en Dios, para que estés preocupado, para que no tengas paz en tu corazón. Y no debemos de permitírselo. Y cuando estemos preocupados o temerosos, oremos, leamos la palabra, escuchemos cantos para no dar lugar a los engaños del enemigo. Oremos para que nuestra mente esté ocupada y no le demos lugar al enemigo. Amén. Y démosle gracias a Dios porque Él es nuestra paz. Dice aquí en Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces dice, aquí nos está diciendo, por nada estéis afanosos, sino que tus peticiones sean conocidas delante de Dios. Con toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, no tengamos temor. El enemigo quiere verte así, temeroso, que no tengas paz en tu corazón. Entonces, desechemos ese temor y confiemos en el Señor. Ahora, otro engaño del enemigo, la duda. Mete dudas en tu corazón. No debemos permitir que el enemigo llene de duda nuestra mente y nuestro corazón. Una vez que somos salvos, todo lo que recibimos de Dios viene a través de la fe. ¿Y qué es la fe? Muchos no sabemos de memoria ese versículo. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero
¿Realmente tenemos fe? ¿Creemos en Dios? Sea la situación por la que estemos pasando, nuestra fe está puesta en Él. ¿O en qué está puesta nuestra fe? ¿En qué está cimentada nuestra fe? Dice en Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces debemos de confiar y debemos declarar la palabra. Cuando tú declaras la palabra, estás haciendo un acto de fe. Cuando tú declaras sus promesas, estás haciendo un acto de fe. Cuando tú te apoderas de una promesa y la haces tuya, aunque quizás en el momento no veas nada como estaba diciendo, como estábamos leyendo, pero tú la crees, se va a hacer. Porque nosotros escuchamos muchas frases del Señor Jesucristo, hemos leído muchas frases en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Él decía? Conforme a vuestra fe se ha hecho. Conforme a tu fe te sea hecho. A otras decía, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Entonces, así debe de ser con nosotros. Tener fe, no por lo que estamos viendo, porque muchos tenemos fe cuando vemos las cosas. Ahí sí creemos. Pero hay que creer aun cuando no las veamos. Así como decía el Señor, conforme a tu fe te sea hecho. Y entonces debemos de creer y no dudar. Debemos de creerle a Dios. ¿Verdad? Muchos se nos ha dicho, ¿cree en Dios? No, sí, yo creo en Dios. ¿Pero le crees? Y creerle es diferente. Es creerle aun cuando yo no vea las cosas, aun cuando yo todavía no las palpe. Esa es la fe. No debemos dudar de la palabra de Dios. No debemos dudar de que Dios nos ayudará. Amén. A muchos se nos hace fácil creer cuando todo va bien. Es fácil creer cuando hay trabajo, cuando está yendo el refrigerador, cuando estamos sanos, cuando todo está bien con nuestros hijos, cuando todo va bien en nuestra casa. Eso es fácil creer. Pero Dios nos pide creer aun cuando no hay nada en el refrigerador, aun cuando estamos enfermos, aun cuando en nuestra casa no van bien las cosas. Debemos de creer, no dudar. Es ahí donde es probada nuestra fe. Es ahí donde somos probados si realmente creemos en Él o no, si realmente tenemos confianza en Dios o no. Entonces, desechemos esos pensamientos que vienen del enemigo y confiemos en Dios, que Él es fiel y no nos va a desamparar, que Él va a estar con nosotros en las peores circunstancias en las que nos encontremos. Y Él nos va a sorprender si nuestra fe está cimentada en Él. Amén. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Entonces, si yo digo que tengo fe, debo demostrarla. Debo demostrar mi fe. ¿Cómo? Creyendo, no dudando. Y si hay dudas en mi corazón, desechémosla. Desechemos la duda y pidamos perdón al Señor por dudar de Él y hacerle caso al enemigo. Como te digo, Él lo que busca es apartarnos de su camino. Él lo que quiere es que nosotros dejemos entrar la duda en nuestro corazón, para que nuestro corazón empiece a endurecerse y empiece a apartarse. Empiece a apartarse de Él. Entonces no debemos de permitírselo. Otro engaño del enemigo es la debilidad. Y debemos desechar esta palabra de nuestra mente. El enemigo nos ha hecho creer que somos el sexo débil. Y eso es una mentira. Ese es un engaño del enemigo. Nosotras aún como mujeres somos fuertes en el Señor. Dios nos da fuerza, sabiduría, y en Dios somos más que vencedoras. Aún, mira, dice en Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy. Amén. Dios nos ha dado el poder para vencer el pecado, las tentaciones. Entonces, no aceptemos la debilidad. No aceptes cuando alguien te diga, por ser mujer, no puedes. ¿Cuántas en algún trabajo les han dicho, no puedes o no puede, es mujer? Eso nada más es para los hombres. Nos han hecho creer que nosotras no podemos ejercer ciertas labores que solamente el hombre, pero Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado la capacidad, nos ha dado el poder para hacerlas. Entonces debemos desechar también ese engaño del enemigo, la debilidad. ¿Cuántas mujeres también se les dijo que por alguna situación su esposo las abandonó? ¿Y cuántos no dijeron, ella no va a poder sacar adelante su casa, no va a poder sacar adelante a sus hijos? Y Dios te ha dado la sabiduría, les ha dado la sabiduría, el poder, ¿para qué? Y la gracia para poder sacar a sus hijos adelante. Les ha dado un trabajo para poder sacar adelante a sus hijos. Les ha dado la capacidad para cerrar esas bocas que se levantaron contra ti, diciéndote tú no puedes. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios nos ama. Entonces nosotros debemos de levantarnos en victoria y en gratitud, porque gracias a Él podemos hacer las cosas, porque gracias a Él nos hemos levantado. Amén. Entonces desechemos también la debilidad y las palabras que nos quieren hacer sentir menos, que no podemos. Y tomémonos de la mano de Dios. Amén. Ahora, la otra es, quinto, la derrota. No debemos aceptar derrota. No debemos de aceptar tampoco este engaño que viene del enemigo. Amén. No aceptemos derrota. ¿Por qué? Veímos en el anterior, diga el débil, fuerte soy. Y en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántas veces de niña escuchaste la frase como, no sirves para nada, eres un fracaso, eres una inútil, nunca lograrás nada? Y esas palabras te marcaron hasta el día de hoy, te hicieron sentir menos. Y realmente, hasta hoy en día esas palabras no te han dejado desarrollarte.
Tienes miedo, si quieres poner algún negocio, tienes miedo al fracaso por lo que se te sembró, de que tú nunca ibas a lograr nada, de que tú nunca ibas a poder hacer nada. Pero en el Señor debemos declarar victoria, porque Él ya nos ha dado la victoria sobre nuestros enemigos. Y Dios nos dice en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces creamos a lo que Dios nos dice en su palabra y no lo que otros dicen que somos. Dios nos lleva siempre de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Entonces debemos de creerle al Señor, no lo que los demás digan de nosotros, no lo que el enemigo viene y te mete en tu corazón. Entonces desechemos la derrota y creamos que en Cristo somos más que vencedoras y que Él nos ha dado la capacidad para trabajar, para sacar adelante a nuestros hijos, para sacar adelante nuestra casa, para tener éxito en el trabajo. Pero sobre todo eso no te olvides de ser agradecida. No te olvides de ser agradecida porque todo lo que tenemos lo tenemos gracias a Él. No es nuestra fuerza, no es nuestra sabiduría, sino que es lo que Dios ha puesto en nosotras, lo que Dios ha puesto en ti. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver el sexto y es también desechemos la miseria. En tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que seamos prosperados en todas las cosas. No solo en una, sino en todo. Entonces debemos rechazar todo pensamiento de miseria para que podamos recibir de Dios la abundancia, la bendición de parte de Dios. Y debemos creer que la voluntad de Dios es prosperarnos, y no solo en lo económico, sino en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida. A veces muchos confundimos la bendición en lo económico solamente. Pero ¿qué hay de lo demás? No todo es dinero. Hay otras áreas que son bendecidas también. Amén. Cuando alguien está pasando por escasez económica, piensa que es la voluntad de Dios que viva en miseria, pero no es así. Amén. Ese también es un engaño del enemigo. Hay cosas que nos impiden llegar a esa abundancia. Cosas como no ser buenos administradores, ser perezosos, endeudarnos y no ser generosos o ayudar al necesitado o no apoyar en las necesidades de la iglesia. Ahí nosotros estamos usando una llave de bendición. Pero si nosotros cerramos nuestro corazón para esto, no va a haber bendición. ¿Por qué? Porque nosotros cerramos nuestra mano. Y leímos también aquí, si no somos buenos administradores, si somos gastalonas, obviamente que ahí va a haber un problema en nuestra economía. También si hay pereza, que no se va a trabajar, entonces también ahí va a ser un problema. ¿Para qué? Para nuestra economía. El endeudarnos. Tener deudas también es como una maldición. Entonces debemos de procurar no estar endeudados. Hay que trabajar y también ser buenos administradores, buenas administradoras. Debemos de pedirle al Señor que nos dé sabiduría para ser buenas administradoras. Amén. Que Él nos ayude a administrar nuestras finanzas.
Dice aquí en Proverbios 3, 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué debemos de hacer? Honrar al Señor con nuestros bienes. Si podemos ayudar a alguien, a nuestro prójimo que tiene necesidad, esa es una forma de honrar también a nuestro Señor. Nosotros que ya conocemos de la palabra de Dios, el ser fieles con nuestro diezmo, con nuestra ofrenda. Si hay alguna necesidad en la iglesia, pues también si está en nuestra mano poder apoyar, hay que hacerlo. De esa manera nosotros estamos honrando a Dios y Él va a recompensar. Amén. Dice también en Proverbios 11, 24 y 25, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. O sea, tenemos promesas en la palabra sobre esto. También en Proverbios 28, 27 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y en Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Amén. Entonces, mira, tenemos bonitas promesas de parte de Dios, ¿sí? Cuando tenemos un corazón que da, un corazón que no se cierra a ayudar. Y el Señor ve todas esas cosas y al Señor le agrada que seamos así. Entonces, no es la voluntad de Dios que estemos en miseria. Son nuestras acciones ante los demás o bien no ser buenos administradores. Ese es un problema. Amén. Y vamos a ver la enfermedad. También ese es otro engaño del enemigo. El que no, cuando nosotros estamos pasando por alguna enfermedad, viene el enemigo y dice, pues, porque algún pecado has de tener. O viene el enemigo y te condena. Y aún te puede decir, porque hiciste esto, esa es la consecuencia por lo que estás pasando ahorita, pero ese es un engaño del enemigo. Nuestro cuerpo es importante para Dios. Al Señor le interesa tu salud espiritual, mental, emocional y física. Y no debemos tampoco de aceptar la enfermedad. Debemos venir al Señor y también pedirle al Señor que Él nos sane. A veces nosotros estamos enfermos porque es nuestra culpa, porque no hemos cuidado nuestro cuerpo, porque nos hemos alimentado mal y culpamos a Dios por lo que estamos pasando, pero no reconocemos que es nuestra culpa, el no habernos alimentado adecuadamente, el no haber cuidado nuestro cuerpo como se debe. Y ahora nuestro cuerpo nos está pasando la factura, pero no es porque Dios nos quiera tener así. Entonces debemos de empezar a cuidar nuestro cuerpo para estar sanos. Amén. Pero si hay alguna enfermedad, pues oremos para que el Señor tenga misericordia, para que el Señor sea quitando esa enfermedad. Amén. Dice en Mateo 8:17, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Entonces aquí también nos enseña la palabra, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Y en Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces creamos a la palabra, creamos a la obra de Jesús en la cruz y no dejemos que el enemigo desvíe nuestro corazón de la verdad,
con mentiras, con engaños. Y recordemos que en Cristo somos más que vencedores. Y como leímos aquí, Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias a la cruz. Creámosle a la palabra y desechemos los engaños del enemigo. No es la voluntad de Dios que estemos enfermos. Amén. Entonces, cuando Él venga y quiera condenarte, no lo aceptes. Quiere meter temor, no lo aceptes. Quiere meter en tu corazón la incredulidad, en tu mente, no lo aceptes. Desecha todo eso, la debilidad, la derrota, la miseria, la enfermedad. 7 engaños del enemigo que debemos desechar de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, y creerle a Dios, creerle a sus promesas, creer que Él nos ama, que Él está con nosotros, que no somos huérfanos, que Él no nos ha abandonado. Amén. Pues hermanas, hasta aquí nuestro estudio y pues reflexionemos en esto, en estos 7 puntos. Amén. Y que el Señor pues sea trayendo paz a nuestro corazón y desechemos todos estos engaños del enemigo de nuestra mente. Ocupémonos en la oración. Cuando vengan esos malos pensamientos, oremos. Llenemos nuestra mente de la palabra, de la alabanza. Amén. ¿Para qué? Para que el enemigo no gane terreno en nosotras. Recordemos que el campo de batalla del enemigo es la mente. Entonces mantengamos nuestra mente ocupada con la palabra, con la oración. Amén. Pues vamos a orar, hermanas, para hacer despedidas. Bendito Padre Santo, te damos gracias en esta tarde por tu bendita palabra, Señor. Que tú seas obrando en nosotros, Señor Padre. Que tú seas, Señor, dándonos sabiduría, Señor Padre, para desechar todo engaño del enemigo, Señor, y tener puesta nuestra confianza en ti, Padre Santo. Que tú eres, Señor Padre, el que nos guarda, el que nos da la sabiduría y la capacidad para hacer las cosas, Señor. Bendito Dios, y que tú nos amas, Señor Padre Celestial, y nos quieres ver en victoria y no en derrota, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos todas nuestras necesidades en tus manos, aún nuestra mente y nuestro corazón, Señor Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Y te damos gracias por tu bendita palabra en esta hora, y Señor, a ti te damos la honra, a ti te damos la gloria, Señor Jesucristo. Bendito Dios, amén. Pues hermana, esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima semana y que tengas una bonita noche, una bonita tarde, una descansada noche y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.